Que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 43 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de la semana. Hoy tenemos el horario recortado, lamentablemente, porque hay jornada de la Copa América y juega Argentina contra Chile. Y además es un día súper noticioso. Voy a saludar primero a mi invitado, después hago una parte de un par de minutos para contarles una cosa de información nacional y les presento ya el contenido de la entrevista de hoy. Don Carlos Cascante, especialista en temas internacionales, me acompaña hoy. Yo le pedí ayer que por favor nos acompañara para explicarnos la situación en Perú. Don Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, Randall, a usted y a sus oyentes. Un placer, como siempre, estar con ustedes discutiendo de temas internacionales. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. La parte que iba a hacer de Noticias Nacionales es que hasta este instante tenemos 29 personas detenidas en los 57 allanamientos que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción por lo que puede ser el escándalo más grande de corrupción en la historia de nuestro país. Hay altos jerarcas detenidos de empresas constructoras, entre ellas MECO, entre ellas H. Solís, entre ellos Ingeniería Técnica de Proyectos ITP, entre ellos Constructora Herrera, pero también hay personal detenido del CONAVI, hay personal detenido del Consejo Nacional de Concesiones, hay personal detenido del Tribunal Administrativo de Transportes. Así es que es una situación compleja. En este momento se está allanando la casa de habitación de la mano derecha del presidente de la República, Carlos Alvarado, don Camilo Saldarriaga. Está siendo allanada su casa en este momento. En la lista oficial, esto quiero aclararlo, que tenemos del OIJ de las personas detenidas, no figura don Camilo en este instante como persona detenida, pero por supuesto que sí está siendo retenida por las autoridades porque se está allanando su casa de habitación. Y para las personas que nos señalan sobre la ausencia hoy de la fiscal general respecto a este tema, doña Emilia está inhibida de conocer esta investigación porque su esposo, que es abogado también, le ha brindado servicios en el pasado a una de las empresas investigadas. Así es que esto no lo ha llevado la fiscal general Emilia Navas, sino la fiscal adjunta, doña Cris González. Por eso es que doña Emilia no ha salido hasta el momento y no saldrá a hablar de este caso porque está inhibida incluso de los detalles. Ella desconocía incluso hoy los allanamientos, los 57 allanamientos. Si ocurre algo más de este caso en medio de Matices, se los estaré contando, por supuesto, en vivo. Pero bueno, vamos a entrar en detalle porque el tiempo es corto hoy y Perú es... Perú. Carlos, ¿qué es lo último que tenemos de Perú en unas elecciones cerradísimas entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Carlos. Y a una semana del proceso no sabemos quién es el presidente de Perú. Tenemos claro que actualmente, faltando muy poco por contar, Castillo, el profe Castillo va arriba con una ventaja suficiente, pero se van a venir impugnaciones por parte de Keiko Fujimori. Se ha hablado de fraude electoral, ahora se está volviendo muy de moda que uno pierde una elección e inmediatamente plantea fraude. Ya en Israel Netanyahu también lo planteó. En fin, nos venimos ante un proceso complicado en el Perú, porque gane quien gane, todo apunta a que ganará Pedro Castillo. Lo cierto del caso es que sigue lo estructural, que es un gobierno muy débil en el legislativo, sin capacidad política y muy expuesto, Randall, a que en cualquier momento la oposición consiga 87 votos y lo logre sacar de la presidencia. Es decir, estamos igual que hace como 2 años, cuando vimos el caso de Martín Vizcarra,
un año, 3 años cuando vimos lo de Pedro Pablo Kuczynski, solo que ahora tenemos un elemento adicional que es una figura completamente outsider de la política en un primer momento, con participación política en otras áreas, ¿verdad? En los sindicatos de maestros, pero que no forma parte de esa élite, digamos, político-económica del Perú. Claro, de hecho eso vuelve indudablemente muy interesante el tema, Carlos, pero vamos a ver, aquí hay dos modelos de ver la vida, de ver el mundo, ¿verdad? Pedro Castillo, que entiendo es de izquierda, que se proyecta o se vende políticamente como un outsider, y Keiko Fujimori, que es de derecha, hija de, por supuesto, del nefasto Alberto Fujimori, que ha conseguido durante las últimas semanas antes de la elección apoyos que en otro momento parecían increíbles, como el de Mario Vargas Llosa, a costa de que no permita que la izquierda llegue al poder en Perú. Carlos, ¿cómo entendemos eso? Mira, el Perú tiene muchas divisiones, pero hay, digamos, dos que están afectando esta elección, dos visiones político-ideológicas que están afectando esta elección. Una más histórica, de más largo plazo, que es la izquierda contra la derecha en el Perú. Es decir, el Perú ha generado históricamente movimientos de izquierda muy fuertes en América Latina. Es de hecho el origen del APRA, que fue, digamos, un partido muy relevante en la formación ideológica de los partidos de izquierda en América Latina. Cuando todo el continente tenía dictaduras militares de derecha, Perú tenía una dictadura militar pero de izquierda, la de Velasco Ibáñez. Generó un grupo terrorista, Sendero Luminoso, que estuvo presente en toda la historia de los 80 peruanos. Pero por otro lado, así como generó movimientos de izquierda, generó movimientos de derecha muy fuertes, especialmente a partir de la figura de Francisco Belaúnde Terry, fundador del Partido Acción Popular, que todavía está vigente hoy. Entonces esa es una primera gran división del Perú, la izquierda y la derecha. De hecho, uno de los principales ideólogos de la izquierda latinoamericana, José Carlos Mariátegui, es peruano, un tipo reconocido internacionalmente por esa formación. Por otra parte, la otra gran división que se da es a partir de Alberto Fujimori en los 90, porque en el Perú usted o quiere a Alberto Fujimori o lo odia. Entonces ahí se generaron dos divisiones muy, muy fuertes en esta elección, y la otra, que es, digamos, la tercera gran división, es entre la ciudad y el campo en el Perú, que es muy marcada. Entonces aquí teníamos a Keiko Fujimori, evidentemente heredera del fujimorismo, una corriente que no es la mitad del Perú, es mucho menos de la mitad del Perú, pero que logró concitar a una mitad del Perú, que es la mitad digamos, izquierdista, la derecha peruana, que cerró filas alrededor de Keiko, el Partido de Acción Popular, que como les decía es una derecha histórica en el Perú, figuras como Mario Vargas Llosa, que fue opositor y candidato en contra de Fujimori y que ha hablado toda su vida mal de Fujimori, se lanzó a favor de Keiko para evitar a la izquierda, y que, digamos, Keiko concita también poblaciones urbanas en el Perú. Y por otro lado teníamos a Castillo, que es un sindicalista de maestros que ha participado en varios levantamientos de maestros, huelgas de maestros, y ahí empezó a adquirir su peso político, que crea un movimiento que tiene una visión, digamos, estatista, digamos que de izquierda en lo económico, no así en lo ético y moral, que logra concitar el apoyo del campo, de
del altiplano peruano. De hecho, él viene del altiplano, él es de Cajamarca. Cajamarca es, digamos, una provincia del Perú que queda fundamentalmente en el Alto Perú, generalmente muy pobre, muy maltratada y generalmente explotada a partir de empresas internacionales que no reconocen mucho de garantías sociales. Y a partir de ahí él logra hacer un movimiento que la derecha no lo vio venir, es decir, la derecha dividida en sus pleitos no lo ve venir, el tipo crece electoralmente y con un porcentaje reducido, porque no alcanza el 20%, llega a una segunda ronda, con un porcentaje incluso menor. Keiko llega a una segunda ronda, con el fujimorismo de hueso colorado, si lo podemos decir así, y que ya en esta segunda ronda se enfrentan diametralmente, causando una polarización del Perú que está lejos de que podamos verla desaparecer cuando el Tribunal Electoral peruano sentencie quién es el ganador de los comicios. Claro, Carlos, ¿cómo entendemos la dinámica de lo que está pasando en Perú a la luz, digamos, de lo que está pasando en el resto de América Latina? Porque en péndulo, ¿verdad? Ya América Latina se corrió a la izquierda, se va devolviendo, pero se están debilitando los gobiernos de izquierda en América Latina. Ecuador es uno de esos, por ejemplo. Venezuela ni qué decir, muy debilitado el gobierno de Nicaragua, y Perú llega tarde, digamos, al péndulo y entonces apuesta a la izquierda, pareciera, en estas elecciones. ¿Cómo entendemos eso a la luz de lo que está ocurriendo? Mira, en una elección tan cerrada es difícil pensar que se apostó a un otro lado, porque cualquiera pudo haber ganado con muy poco, ¿verdad? Estamos hablando de menos de 100,000 votos en una población bien alta, que es la población electoral del Perú. Yo lo que pensaría es que Perú está viendo reflejado las enormes divisiones del espectro político electoral que ha tenido desde hace muchos años, y que en esta segunda ronda el votante responde a su odio por el fujimorismo histórico, a la búsqueda de un outsider, que en este caso es un outsider con ideas de derecha, que son bastante populistas, llamar a una nueva constitución, en un primer momento sacar a todas las empresas transnacionales del Perú, es decir, un contenido nacionalista, que es atractivo para un grupo de votantes, especialmente los que lo han visto peor durante la pandemia. Y por otro lado tenemos un Perú un poco mejor colocado económicamente, que ve en el profe Castillo una amenaza a, digamos, el manejo económico que se le ha dado al Perú y que ha hecho crecer al Perú en los últimos años. Claro, ese crecimiento del Perú no se ha visto reflejado en mejorar las condiciones de vida del peruano promedio, que es el gran fallo que ha tenido todas las políticas de apertura económica en términos de hacer sociedades más equitativas. No lo han conseguido. Entonces, más que el péndulo, Randall, que yo a veces me he cuestionado ese concepto del péndulo, porque en realidad, si te das cuenta, hay países que van a contrapéndulo, ¿verdad? Por ejemplo, México siempre va a contrapéndulo. Perú es uno de esos casos que va a contrapéndulo. Colombia, cuando la izquierda domina, en Colombia nunca se ha roto el predominio de la derecha. Entonces, a veces queremos como ligar todo lo que pasa en el sur de América, que ahí sí hay como una visión más pendular, ¿verdad? De que a veces gobierna Brasil y Argentina a la derecha, a veces lo gobierna la izquierda, ahí sí es más evidente. En el cono norte de Sudamérica eso lo veo yo más cuestionable. Y en el caso de Perú, a mí me parece un país muy sui generis, porque es un país con esa tradición de izquierda muy fuerte y que lo diferencia mucho, por ejemplo, de Colombia, de Ecuador, que no tenían esa tradición de izquierda hasta hace muy poco. Es que Perú sí la ha tenido. Claro, Carlos, aquí José Luis Alfaro hizo un comentario en Facebook que a mí me llama mucho la atención y que concuerdo yo con él. Dice,
El Perú es uno de los países más visitados del mundo, con una zona marítima bien explotada, fuentes de gas natural, riquezas mineras, o sea, tiene un potencial grande para el bienestar de todo el pueblo, pero tiene uno de los sistemas políticos más corruptos del mundo. Por eso hay tanta pobreza en muchos sectores. Yo concuerdo con José Luis, pero la pregunta era, porque esto me permite extrapolarlo a lo que pasa en Costa Rica. Cuando las clases dominantes, y particularmente las que están en el poder, generan corrupción, ¿verdad? Eso produce un caldo de cultivo tan impresionante para que un líder, legitimado o no legitimado, no importa, en el caso de Pedro Castillo pareciera que legitimado por el pueblo, pero genera, digamos, una división tan profunda en el pueblo que independientemente de quién gane hoy, Perú, Carlos, si quiero una reflexión sobre esto, estará dividido en dos, muy profunda desde ya. Y muy probablemente la mitad que pierda considere que ha sido robada, que ha sido fraudulentamente perdedora. ¿Qué te puedo decir? El enorme problema, y en el Perú se ha estudiado la corrupción desde la década de los 50, digamos, es uno de los países que más ha estudiado el problema de la corrupción. Lo cierto del caso es que las instituciones peruanas como tales, el Estado, los partidos políticos, los cuerpos electorales, los tribunales electorales, los tribunales de justicia, tienen un debilitamiento institucional tan grande, que nadie cree en las posibilidades de esa institucionalidad de generar equilibrios. Vamos a ver, aquí más allá de la izquierda o la derecha es una cuestión de equilibrios. Que usted sepa que los tribunales fallan conforme a derecho, que usted sepa que la oposición puede establecerse democráticamente en una asamblea legislativa, que los grandes procesos económicos nacionales pasen por un proceso de acuerdo, y si usted no está ligado con esos procesos, que realice campañas electorales para proponer iniciativas distintas a eso, y que el sistema las tome en cuenta, y ahí se logren grandes acuerdos nacionales. Eso el Perú no lo tiene. El Perú vive de la ilegitimidad permanente de cualquiera que ocupe la silla presidencial. Un analista peruano decía que la silla presidencial del Perú es más bien un potro de tortura. Porque el que llega ahí sabe que a los 3 meses va a tener el primer intento de juicio político para ser sacado del poder. Entonces, la economía del Perú se ha construido fundamentalmente a partir de la ausencia de los controles del Estado. Es decir, la economía peruana se ha construido a partir de la inversión privada. Y la inversión privada evidentemente es sumamente eficiente para generar riqueza. Pero si usted no tiene controles en materia ambiental, en materia de protección de derechos sindicales, de derechos laborales, fundamentalmente usted está creando algo que avanza sin respetar muchas veces la situación de los trabajadores, y eso termina generando enormes diferencias sociales que permiten la salida de digamos de candidatos. No me gusta prejuzgar cómo sería un gobierno de Pedro Castillo, pero sí está claro que se basa en una propuesta populista. Y como todo populismo termina diciendo las cosas que a la gente le gusta oír y no lo que se puede lograr. Y no nos vayamos muy largo. Keiko también ha jugado una serie de políticas de campaña, como sacar al comunismo del Perú, de evitar la atrocidad del comunismo en el Perú, que tampoco son muy reales, porque si vemos el resultado electoral en el Congreso, Pedro Castillo tiene 37 diputados, o sea, es una minoría, la minoría más grande, pero una minoría, y Keiko obtiene 24, Acción Popular obtiene 18, ya entre Keiko y Acción Popular tienen más votos que Pedro Castillo. Tampoco va a ser fácil
para Pedro Castillo, digamos, llevar a cabo políticas de extrema izquierda, que es lo que han dicho que va a hacer. Entonces también ahí se juega una serie de etiquetas y se juega con, digamos, los imaginarios populares de una forma irresponsable, generando crispación social. ¿Por qué? Porque ambos se parecen en algo. Ambos ganan generando crispación social. ¿Okay? Ninguno gana con un discurso conciliador. No pueden ganar en un discurso conciliador. Tienen que generar crispación social, y eso pone al Perú, a mí me parece que creo que tu oyente tiene razón, en una situación de mucho peligro, de más inestabilidad, lejos de que se haya producido un cambio para un mejor futuro de la sociedad peruana. Claro, de hecho, Carlos, a mí, digo, con todo esto que está pasando hoy, además, en casa presidencial y en el CONAVI, a mí hay algo que me preocupa, porque he pensado mucho en la democracia, y particularmente en la democracia representativa. Y quiero saber qué opinas vos de esto. El riesgo, o los riesgos, porque yo veo dos riesgos inminentes, de propuestas populistas, independientemente, digamos, del código ideológico que se utilice, sino en resumen, decirle a la gente lo que quiero oír. Okay. Genera dos riesgos. Uno de ellos es con la expectativa. Es decir, cuando yo quisiera ser presidente de Costa Rica, entonces me levanto mañana y digo entonces que mañana cierro el recope, la semana siguiente bajo los impuestos y hago un montón de cosas, pero si yo explico que eso no depende del presidente, sino que hay que pasar por la Asamblea Legislativa y otras cosas, entonces, digamos, estoy creando falsas expectativas sobre mi poder que no voy a cumplir, ¿verdad? A menos que atente contra esa división de poderes. Esa es una de las cosas. Y la otra de las cosas es que entonces hay un debilitamiento, cuando no cumplo, hay un debilitamiento de la institucionalidad, y la gente que confió en mí por decirles lo que querían oír, ¿verdad? Después se decepcionan y no me atacan a mí, sino a la institucionalidad del país. Es decir, no es negocio para nadie, excepto para el populista, llegar al poder a través de estos métodos. Y ese es uno de los riesgos que yo veo, no solo hoy en Costa Rica, que veo mucho en América Latina, sino que veo, independientemente de cuál de los dos gane, en Perú, Carlos. Correcto, Randall. El enorme problema cuando entramos en esa espiral populista, es decir, que usted no gana con un programa, sino que gana con propuestas vinculadas con lo que un grupo de personas quiere oír dentro del Estado, es que al final no lo va a poder cumplir, porque si el Estado tiene capacidades de resistencia al autoritarismo, ya sea porque las instituciones son fuertes o ya sea porque tiene una oposición política eficiente, al final del día el que sufre es el sistema, porque no se dice ese candidato es un mentiroso, sino que se dice todos los candidatos son mentirosos. Todos. Y eso es lo que ha pasado con los partidos políticos en América Latina, que no tienen legitimidad. Entonces usted oye un político y no se fija quién lo acompaña, solo se fija en lo que dice el político. No es si tiene programa, no es si tiene cuadros para tener una gestión de gobierno. Y si a eso le agregamos altos índices de corrupción, que es la destrucción institucional, eso es una implosión institucional. Por eso lo que está pasando hoy en Costa Rica no es menor, es que estamos viendo el derrumbe de instituciones, y eso es muy peligroso. Cuando usted ve eso, evidentemente usted se vuelve un desarraigado del sistema, y el ser desarraigado del sistema nos mueve a dos líneas de movimiento. Una primera línea de movimiento es a unirse a movimientos antisistémicos, que esos pueden ser de izquierda o derecha, no importa, pero son violentos. O sea, el movimiento antisistémico es, bueno, aquí por la democracia no llegamos a ningún lado, aquí es moviendo gente, rompiendo que se vayan todos. O bien, no te interesa del todo la política, es decir, te haces un autista de la política, te encerras en tu propio mundo,
no te interesa lo que pasa en el mundo político, y entonces se vuelven sociedades que también son fáciles de manipular porque la gente no participa. Entonces cualquiera de las dos líneas es bastante perjudicial para tener un sistema de democracia representativa, de ciudadanía responsable, de control de cuentas, de participación política efectiva. Es decir, cualquiera de las dos condiciones es igualmente perversa, ¿verdad? Claro, de hecho, Carlos, la semana pasada hubo una apertura de un proceso penal contra Keiko Fujimori. Uh-huh. Y lo digo también en ocasión de reflexionar necesariamente sobre lo que pasa en los diferentes países de América Latina y lo que pasa aquí en Costa Rica. La división de poderes es fundamental. Hoy lo vemos aquí en Costa Rica. Si no existiera una división de poderes fundamentada, el Poder Judicial no estaría allanando casa presidencial, ¿verdad? Y en Nicaragua, Daniel Ortega no le ordenaría desde la casa en el Carmen a quién condena y a quién no condena, a quién da prisión preventiva y a quién detiene. Y en El Salvador vamos camino hacia eso. Y ojo que estoy hablando de gobiernos que tienen diferente signo ideológico. La semana pasada, te decía, se le abrió una causa penal a Keiko Fujimori justo en el conteo de los votos. ¿Cómo está ese proceso y la división de poderes en Perú de cara a este proceso electoral, Carlos? Randall, la división de poderes no se construye de un día para otro, ¿verdad? La división de poderes lleva una historia política, un proceso largo. En general, la institucionalidad como tal, donde la institucionalidad tiene una forma de tratar las cosas, independencia, etcétera, eso no se construye en el corto plazo. En el caso del Perú, la independencia política la independencia y autonomía de poderes fue completamente destruida durante la época de Fujimori y no se volvió a recuperar. Es decir, cualquier acusación contra cualquiera de los candidatos políticos en una elección en el Perú está asignada con el gran signo de duda de si estamos ante una persecución de orden político o estamos ante una persecución de orden, digamos, criminal real. Uh-huh. A mí me parece que en el caso de Keiko Fujimori ha tenido constantes enfrentamientos con el poder judicial peruano. No es la primera causa que va a enfrentar, sino que recordemos que incluso estuvo en algún momento encarcelada, de forma tal que hay, digamos, antecedentes de esto, pero de eso a que pensemos que eso es independencia, yo creo que no podemos llegar a pensar que estamos ante una independencia consolidada. Para nada. De hecho, los analistas peruanos del Poder Judicial y de la política peruana han dicho que el gran reto de Perú como tal no es tanto lo económico, es lo social, por supuesto, pero que el gran reto es pasar leyes que verdaderamente consoliden carrera judicial, nombramiento de los tribunales constitucionales y el Tribunal Superior del Perú, uh-huh. Fortalecimiento de instituciones de control, que ese es el gran reto. Entonces, este caso de Keiko, con toda honestidad, podemos pensar que tiene un sustrato real, no tenemos herramientas con que dudarlo, pero no necesariamente podamos afirmar que es fruto de una gran independencia judicial. Claro, Carlos, pero bueno, me llamó la atención, sí, la división de poderes no se construye de un día a otro, pero se puede destruir de un día a otro. Muy rápidamente, te lo pongo de la siguiente forma. Usted para construir, digamos, en los países que tienen una elevada, digamos, división de poderes, a mí me gusta hablar de autonomías, porque es casi imposible tener una independencia como uno se le imagina, como absoluta, ¿no? Eso es muy difícil. Pero hay grados de autonomía, y los grados de autonomía amplios en los poderes judiciales
se construyen a partir de la construcción de una carrera judicial, de la consolidación de los puestos de los jueces, de remuneraciones aseguradas para los jueces, de aseguramiento de los presupuestos. Eso es clave, pues si no es muy fácil jugar con esto, y muchas barreras a que el Poder Ejecutivo pueda eliminar los jueces que no le gustan. Eso es fundamental. Eso es un proceso de construcción muy difícil, y ahí ya me pongo un poquito en el sombrero de historiador, porque los estados generalmente se crean a partir de fuerzas centralizadoras, que históricamente fueron los poderes ejecutivos. Y dependiendo del país de América Latina en que nos encontremos, el balance entre cómo se fueron separando los poderes judiciales de los poderes ejecutivos varía mucho de país a país, pero la mayoría no logró el despegue. Y aquellos que lo lograron viven una pelea constante que es, te digo yo que positiva, porque es la única forma de mantener la autonomía. Cuando uno ve que un poder judicial le dice al poder ejecutivo, eso que está haciendo no me gusta, estamos con un buen signo. En cambio, cuando viven constantemente en paz, eso es un mal signo, porque entonces no vemos autonomía. Y te lo voy a poner así: en el caso de Costa Rica duró alrededor de 150 años formándose la independencia judicial. Hay otros países en América Latina que no lo han conseguido aún. Y el caso peruano, la impronta de Fujimori fue brutal para el sistema peruano. ¿Por qué? Porque el Perú venía construyendo un sistema político, digamos, de enfrentamientos entre el APRA y Acción Popular, que fue la historia del Perú durante los 60, 70 y 80. Cuando ese sistema se volvió totalmente corrupto, Fujimori devastó el sistema de partidos peruano, pero también devastó las instituciones judiciales peruanas. Y el proceso de reconstrucción ha sido lento, ha sido débil y con mucho retroceso. Entonces ahora están enfrentando esa realidad. Ambos candidatos, ambas tendencias dudan del sistema electoral, ambas tendencias dudan del sistema judicial. Un país puede vivir con pleitos, un país que digamos tiene una estructura democrática o quiere ser democrático, puede vivir con pleitos entre el ejecutivo y el legislativo, eso es democracia. Pero si no se respetan los poderes electorales, la determinación de quién gana una elección, y no se respeta el poder judicial y no tiene legitimidad el poder judicial, ahí sí estamos en graves problemas, y ese es el escenario no solo del Perú, creo yo, de gran parte de América Latina. Claro, de hecho, permíteme ir a la pausa, regreso, porque claro. Hoy se me hizo muy corto, por supuesto, hablar de esto, pero, Carlos, aunque el proceso judicial de Keiko Fujimori sea real, ¿verdad? O sea un tema criminal o no, realmente da mucho que pensar que en medio conteo de votos se haga eso, ¿verdad? O sea, el timing no es el más adecuado, ¿verdad? Así es, porque huele feo el timing. Pero sí, bueno, sí. Es la 1:16. Vamos a la pausa, regresamos y nos quedarán 2 minutos de programa, Carlos. Pero Manuel hace una pregunta que a mí me ha dado vuelta toda la mañana. Dice, don Carlos, ¿hay explicación de por qué a América Latina nos cuesta tanto salir adelante en el tema político? ¿Es un tema de crecimiento que han pasado otras regiones? ¿Es cultural? ¿Es culpa de actores externos? Voy a la pausa, regreso y le contestas a Manuel y a mí. Es la 1:17, ya volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 1:21 p.m. Gracias por estar con nosotros. Hoy Matices, horario especial, Matices Internacional. Hay hoy jornada de la Copa América entre Argentina y Chile. Antes de la pausa conversaba con Carlos Cascante respecto a qué es lo que pasa en América Latina.
Manuel decía, bueno, ¿hay alguna explicación de por qué en América Latina nos cuesta tanto salir adelante en el tema político? Yo podría pensar, no sé, que es el sistema político presidencialista el que nos juega malas pasadas, o la madurez institucional, o el hecho de que la mayoría de países en América Latina tienen instituciones muy recientes, Carlos, después de procesos dictatoriales. ¿Por qué crees vos que nos cuesta tanto a nosotros en América Latina? Mira, es una enorme pregunta que generalmente respondo en un curso completo que se llama Historia Política de América Latina. Ah, bueno, pero lo podría resumir en 2 minutos. Sí, es un curso, ¿qué te puedo decir? Hay varias respuestas, digamos, no es imposible encontrar una única respuesta, pero digamos hay varias líneas para responder. La primera es tomar en cuenta que los estados latinoamericanos apenas tienen 200 años. En Europa la evolución estatal tiene bastante más recorrido, por lo menos 500 años, ¿verdad? Entonces la evolución institucional es todavía temprana. El segundo gran elemento que ahí podríamos tomar en cuenta es que el desarrollo colonial en América Latina generó élites bastante entronizadas y autoritarias en el poder, que fundamentalmente aborrecieron los procesos democráticos. Entonces nunca se generó un verdadero proceso democrático porque las élites venían fundamentalmente sojuzgando al pueblo y no dándoles educación para crear un sistema democrático. El tercer elemento, digamos, es que los sistemas latinoamericanos se crearon a partir de la evolución de los ejércitos, que fue la única institución realmente fuerte, y que eso evitó el desarrollo de otras instituciones, digamos, democratizadoras junto con los ejércitos. Y, por supuesto, uno que no hay que dejar de lado es que cuando fuimos independientes y cuando están evolucionando las instituciones en el siglo XX, la Guerra Fría juega, la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría juegan una muy mala pasada a la evolución, porque por los intereses, digamos, estratégicos de los Estados Unidos, se beneficiaron una serie de dictaduras que hicieron muy poco por la evolución del sistema, dictaduras que duraron 30, 40 años, que evitaron cualquier evolución. Entonces, lo que surge después de las dictaduras en los 90, evidentemente son estados muy golpeados en lo institucional y que encarrilar lo institucional pues cuesta mucho, y tenemos estados desinstitucionalizados, estados con poca capacidad de generar democracia, y que es lo que estamos viviendo, y generalmente por ahí van las grandes respuestas a por qué América Latina tiene tantos problemas desde el punto de vista político, ¿verdad? Claro, 1:25. Carlos, te agradezco mucho, se nos ha hecho súper corto hoy. Cortísimo hoy. ¿Verdad? Digámosle a Manuel. Vamos a hora y media. Sí, digámosle a Manuel que lamentablemente no le puedo responder con mayor profundidad a eso, pero que con mucho gusto en algún momento en la Escuela de Relaciones Internacionales sacamos cursos de este tipo para las personas en general, de extensión docente, y que, digamos, tengo programado alguno de América Latina en el transcurso de la segunda mitad del año, que ahí lo estaremos anunciando. Tal vez llegue yo también. Carlos, sí. Sería riquísimo. Muchas gracias. Decime, ¿escogiste canción? Sí, una peruana. Hay una ópera peruana que tiene una canción que es El Cóndor Pasa. Sí. Entonces cerremos con música andina, en que en realidad no tiene raíces andinas, pero que no es una vieja canción andina, sino que es una parte de una ópera, una opereta peruana de 1930, El Cóndor Pasa. Qué dicha, porque cuando me dijiste peruana me asusté de que fuera la Tigresa del Oriente. Una con 26. El Cóndor Pasa. Esa es una de las mejores entrevistas que he visto en la vida, de Jaime Bailey. Pero bueno, 1:26. Ahí suena de fondo. Carlos, gracias. Que estés muy bien. Hasta luego, Randall.